Buenas, ¿todo bien? Mi nombre es Tobias Macía y esta va a ser mi charla TED sobre cómo ser docente. Primero vamos a arrancar haciéndonos dos simples preguntas para poder abordar toda esta charla. La primera pregunta que yo les quiero hacer es ¿cuántos docentes recuerdan de toda su vida y qué recuerdan de ellos? Probablemente muchos me van a recordar que no se acuerdan de nadie o que se acuerdan de muy pocos. ¿Sí? Yo principalmente me acuerdo de un profesor mío de educación física que me marcó mucho en mi etapa del secundario, porque era el docente que hoy quiero ser yo, era ese docente que te escucha, ese docente que antes de obligarte a hacer una clase si te veía raro o te veía mal, era el primero en decirte vení, sentate, charlemos. Fue un docente que a mí, cuando estábamos en tercero y cuarto del secundario, estábamos de campamento y yo como un chiste o algo de ser un chico, le pedí que me regale su mochila, porque me re gustaba. Le dije, che, profe, tu mochila está buenísima, si algún día no la querés más, regálamela. Y cuando nos bajamos del micro, que estábamos volviendo, lo primero que hace es, me llama a un costado y me dice, Toby, tengo algo para vos, y me dejó su mochila. Al otro año nos volvemos a ir de campamento, en este caso nos habíamos ido a Tandil en el primer año y en el segundo año nos vamos a cerrar la ventana. Y yo como chascarrillo, yo como joda, le digo, segundo año, otra mochila nueva, me re gusta, me la vas a regalar. Nada, que ya te regalé el año pasado, no, jodiendo todo el campamento. Le dije, obviamente yo te estoy molestando, no quiero que me la regales, ya con la del año pasado fue suficiente. Y de vuelta, llegamos del viaje, bajamos del micro, me llama un costado y me dice, Toby, toma, te la ganaste, esto es para vos. Espero que el día de mañana esto te quede como recuerdo. Yo obviamente todavía no sabía que quería ser docente, todavía no sabía a qué me quería dedicar porque éramos chicos, estábamos en tercero y cuarto de la primaria, como estamos diciendo. Pero bueno, son cosas que a uno lo van marcando y hizo que yo con ese profesor tenga un vínculo muy grande en el cual siempre hablé mucho con él, le conté mucho sobre mi vida. Y después, otra pregunta que la segunda pregunta era qué recuerdan de ellos. ¿Sí? Como estaba diciendo, probablemente muchos me contesten que no se acuerdan de mucho, obviamente no se van a acordar de una fecha de historia, una fórmula matemática o una definición de biología. Lo que recordamos, como estamos hablando ahora, son personas, es a ese docente. Recordamos a ese docente que creyó en nosotros cuando ni siquiera nosotros lo hacíamos, al que nos escuchó, al que nos desafió, al que nos hizo sentir capaces. Entonces me empecé a preguntar, ¿para qué ser docente hoy? Hoy también vivimos en un desafío, vivimos en una época donde el conocimiento está al alcance de todos. ¿Sí? Con un celular podemos aprender un idioma, resolver una ecuación, preguntarle a una inteligencia artificial lo que querramos, o sea, particularmente cualquier cosa. Entonces, si el conocimiento ya no depende exclusivamente del docente, ¿qué lugar ocupamos hoy nosotros? Durante mucho tiempo yo también pensé que enseñar era explicar bien un contenido y que el chico se vaya a la casa con el contenido aprendido. Pero cuanto más trabajo, hoy en día, que ya hace como 6 7 años que soy docente de natación y hace 3 o 4 entreno competitivamente a un grupo de adolescentes, más entiendo que enseñar va mucho más allá de que el chico aprenda un contenido y se vaya a la casa. Porque un docente no trabaja solamente con estos contenidos, trabaja, como decimos antes, con personas. Y las personas no aprenden únicamente cuando entienden lo que uno les quiere enseñar. Aprenden cuando se sienten seguros, valorados y capaces. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que lograr con nuestros alumnos, que ellos se sientan capaces, valorados, seguros y que por sobre todas las cosas confíen en ellos mismos y en sus capacidades. Y más cuando todavía no las vivieron. Hace varios años, como les conté recién, que ya doy clases de natación y ahí lo que se repite mucho durante mis clases y en los últimos años, que es la poca confianza y autoconfianza que tienen los chicos sobre ellos mismos. Con ejemplos como no puedo flotar, no puedo tirarme, no sirvo para competir, no puedo bajar los tiempos.
Muchas veces este obstáculo no viene por el cuerpo o por lo que son capaces o no capaces, sino su mayor obstáculo es su cabeza, que están bloqueados y negados de lo que pueden y no pueden hacer y tampoco lo intentan. Ahí aprendí también que mi trabajo no era solamente enseñar la técnica correcta, era ayudar a que descubrieran algo que todavía no podían ver en ellos mismos. Porque cuando un alumno logra animarse a hacer algo que antes le daba miedo, no solamente aprendió a nadar, también aprendió que puede superar desafíos. Ese aprendizaje probablemente le sirva mucho más fuera del agua que dentro del agua. Un ejemplo cortito. Tengo una alumna, Emilia, de mi grupo de adolescentes, que entrena conmigo hace ya más o menos 2-3 años. Era nadadora de la pileta con otro docente y cuando yo creo este grupo de adolescentes como si fuese un precompetitivo, un día viene a la pila y que quiero volver a nadar y le digo, vení conmigo, que acá vamos a hacer un grupo, vamos a generar un grupo de un vínculo muy grande, que era lo que yo apuntaba. Yo apuntaba a eso, a generar un grupo con un sentido de pertenencia, un grupo en donde se sientan cómodos, puedan venir, charlar conmigo y no sea solo venimos, nadamos 2 horas y te vas. Y yo te digo lo que tenés que hacer, lo haces, porque sí. Esta chica Emilia hoy va a ser futura docente porque nada, fue un trabajo de mucho tiempo, de querer enseñarle y demostrarle que la educación y lo que yo quería demostrarles a ellos era eh, que podían, que solamente se tenían que animar y que tenían que sacarse esa palabra de no puedo antes de intentarlo. Eh, Nada, cuando llega el verano, ella viene ella pasa mucho tiempo adentro del club porque le gusta, se siente parte. eh, llega a la colonia de verano y plantea que quería venir de ayudante a la pileta, que quería venir de ayudante a la colonia para empezar a empaparse un poco de todas estas cosas. Y yo automáticamente le dije, vení Emi, venite a mi grupo, está conmigo, dame una mano y te voy a llevar por este camino que es muy lindo y te voy a enseñar realmente el rol de un docente, que no es venir, cumplir el horario e irse, es sentarse, mirarle la cara a los chicos, entender qué les pasa por la cabeza, qué les pasó, si necesitan algo, porque los chicos no están enojados o tristes simplemente porque tienen ganas, ¿sí? Hay cosas que pasan dentro de uno eh, mucho más allá de querer enseñarle a chicos a jugar a cricket, saltar, no sé, nadar. Es también enseñarles a que pueden confiar en la persona que tengan al lado y que se puedan llevar y quedar con un recuerdo muy lindo y muy vivido de algo tan simple como una colonia de verano. Hay un autor que a mí, hay una frase de un autor que a mí siempre me quedó muy ahí en la cabeza desde que la aprendí en el profesorado. Es una frase de Paulo Freire que dice que enseñar no es transferir conocimientos, es crear posibilidades para reproducirlos y producirlos. Durante muchos años, mentira, años no, tiempo, años no porque la escuché hace el año pasado, entonces años no. Durante mucho tiempo esa frase me pareció solamente una definición. Hoy, parado donde estoy, en el lugar donde me encuentro, la entiendo cada vez que veo a un alumno resolver un problema por sí mismo y no pedir ayuda antes. Cada vez que un adolescente empieza a confiar en sus capacidades, cada vez que alguien deja de preguntarme, ¿puedo? Para empezar a decirme, quiero intentarlo, que es algo que yo trato de dejarle a todos mis alumnos, que antes de decir no puedo, por lo menos lo intentemos 1, 2, 3, 4, 10 veces o las veces que sea necesario para que estos chicos puedan realmente decir no puedo o esto no es para mí. Pero antes hay que intentarlo un montón de veces. Como futuro profesor de educación física, muchas veces escuché que nuestra materia es la materia en la que los chicos vienen a jugar y a no hacer nada, en la que el docente es un vago, se queda sentado y le tira la pelota y, y no les hace hacer nada, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas. Obviamente les enseñamos a tirar, a correr, a nadar, a jugar, a saltar, todos los movimientos que uno tiene que tener, pero esto solamente es el medio y es como la excusa de la materia. Pero lo verdaderamente importante es todo lo que ocurre mientras lo hacemos. En una clase de educación física también aprendemos a convivir con el otro, a respetarlo, a perder, a ganar,
ayudar a un compañero, a no humillar al compañero cuando uno pierde y el otro gana, sino a no pasa nada. Hoy se pierde, mañana se gana, hoy ganamos nosotros, mañana puedes ganar vos. Y es lo mismo, a tolerar la frustración, a aprender que a veces se gana y a veces se pierde. Y esos aprendizajes difícilmente aparecen escritos en un boletín, ¿sí? Pero probablemente sean los que más acompañen a nuestros estudiantes durante toda su vida, a tolerar esta frustración y esto de querer siempre ganar. Están muy acostumbrados a abrir un jueguito o a agarrar una tablet, una computadora y poder ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, porque el juego quiere que vos ganes y que vos quieras seguir y seguir y seguir y seguir jugando para tenerte agarrado ahí. Y la vida real no es así. La vida real te enseña que a veces se puede, a veces no se puede. Por ejemplo, en el futuro vos vas a ir a buscar un trabajo, te vas a sentar en una entrevista y a veces te van a contratar y a veces no te van a contratar. Pero si vos no podés lograr esta tolerancia a la frustración y decir a veces sí, a veces no, la vida se hace muy difícil. Hoy también otro de los dilemas y desafíos muy grandes que tenemos es la inteligencia artificial. Hoy muchos se preguntan si la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes. Yo creo que pueden ayudarnos muchísimos a nosotros, pueden explicar contenidos de 1.000.000 de maneras, que capaz nosotros no lo podemos hacer, preparar materias enteras, preparar materiales, fotos, videos, responder preguntas, pero hay algo que todavía la inteligencia artificial no puede hacer y dudo que pueda hacer, que es mirar a un estudiante a la cara y poder decir, che, este chico hoy necesita hablar un rato, descargar todo lo que le pasa, en vez de aprender una técnica de lo que fuese, o salir a correr con los compañeros o jugar un partido. Necesita que alguien venga, lo abrace, lo escuche y le diga, ¿qué pasa? Generar esta confianza, inspirar, acompañar los procesos. Creer en alguien antes de que esa persona crea en sí mismo. Y mientras eso siga siendo necesario, la inteligencia artificial no va a poder reemplazar. Cuando empecé el profesorado pensaba que iba a aprender a enseñar y hoy entendí que también estoy aprendiendo a acompañar a personas y quizás esa sea la verdadera respuesta a la pregunta inicial de por qué somos docentes. Para recordar que educar no consiste solamente en transmitir conocimientos, consiste en abrir posibilidades, en ayudar a que otros descubran capacidades que todavía no conocen, en formar personas que puedan pensar, convivir, equivocarse, levantarse y transformar la realidad que les toca vivir. Porque tal vez un estudiante olvide el contenido, pero difícilmente olvide cómo un docente lo hizo sentir. Y si logramos que alguien salga de nuestra clase creyendo un poco más en sí mismo que cuando entró, entonces habremos logrado mucho más que enseñar. Habremos dejado una huella, una marca en alguien y eso es más que importante antes que dejarle a una persona el conocimiento, por ejemplo, de cómo hacer una abrazada de crawl. ¿Sí? Es enseñarle a la persona a vivir y a lo que es la vida. ¿Sí? Así que nada, muchísimas gracias. Esta fue mi charla TED, espero les sirva. Cualquier cosa, comentarios acá abajo.